Aquella mañana comenzó como cualquier otra en nuestra casa. Nerea, vestida con ropa sencilla, trabajaba duro en la cocina desde el amanecer. El ligero aroma de un desayuno caliente se mezclaba con el olor a detergente de la lavadora que giraba en el cuarto de servicio. Nerea se movía rápidamente, pero en silencio, casi sin hacer ruido. A lo largo de los años, había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa, un esfuerzo por no perturbar la paz de su marido. Telmo a las 6:00 de la mañana. Telmo bajó del segundo piso. Se veía impecable con su camisa recién planchada. Nerea inmediatamente puso una taza de café solo y un plato de desayuno humeante sobre la mesa. Telmo se sentó y cogió la taza sin siquiera mirarla. El café está un poco amargo hoy. Lo siento, cariño. Pensé que lo había medido bien esta vez. Telmo no respondió. Simplemente apartó el desayuno de su plato y tomó unas pocas cucharadas en silencio. Nerea se quedó cerca de la mesa, incómoda, esperando cualquier otra orden. No lahu. El silencio entre ellos era tan denso y frío que parecía congelar el vapor caliente que subía del café en la mesa. Nerea había olvidado la última vez que compartieron un desayuno lleno de risas. Probablemente fue hace 2 o 3 años, cuando Telmo empezó a trabajar hasta tarde y sus viajes de negocios se hicieron más largos. ¿Sara ya se ha levantado? Sí, cariño. Se está duchando. Bajará a desayunar pronto. Dicho y hecho. Poco después el pequeño sonido de pasos bajó las escaleras. Sara, la hija de 7 años, corrió hacia ellos con su limpio uniforme de la escuela privada. Su sonrisa era brillante, un fuerte contraste con la atmósfera matutina. Buenos días, mamá y papá. Sara besó a Nerea en la mejilla y se dirigió a Telmo. Él finalmente soltó el teléfono y forzó una leve sonrisa para su hija. Buenos días, princesa. Termina tu comida. Papá te llevará a la escuela. ¡Wow! Voy con papá, exclamó Sara con alegría. Nerea dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos delante de Sara, Telmo se esforzaba por mostrar calidez. Esta breve hora de desayuno era el único momento familiar que tenían. Tan pronto como Sara terminó de comer, Telmo se levantó de inmediato, tomó su maletín, besó a Sara en la frente y se dirigió a la puerta principal. Como siempre, pasó junto a Nerea, como si ella no estuviera allí. Ni un adiós, ni un beso, ni siquiera una mirada. Solo el rugido de su coche de lujo al alejarse dejó a Nerea sola en la inmensidad de su gran casa. Nerea pasó el resto de la mañana con su rutina: limpiar la mesa, lavar los platos, hacer la colada y arreglar las habitaciones. Hacía todo de manera eficiente. Siempre se esforzaba por mantener la casa perfecta. Pensaba que si la casa estaba lo suficientemente limpia, si la comida estaba lo suficientemente deliciosa, si ella estaba lo suficientemente callada, tal vez el viejo Telmo regresaría. Pero el viejo Telmo parecía haberse ido hace mucho tiempo. A mediodía, Nerea fue a recoger a Sara a la escuela. Esta era su hora favorita del día. Le encantaba escuchar a Sara parlotear sobre sus amigos, su clase de arte o su fiambrera. Mamá, hoy gané 5 estrellas de oro de la maestra. Acerté la respuesta, cantó Sara alegremente, sosteniendo la mano de su madre. ¡Wow! Mi hija es muy inteligente, la felicitó Nerea con sinceridad, apretando su nariceta. Cuando llegaron a casa, mientras Nerea ayudaba a Sara a quitarse los zapatos, escuchó el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a la puerta principal. Un repartidor uniformado gritó su nombre a Nerea. Un paquete para usted. Nerea frunció el ceño. No había pedido nada. Fue a la puerta principal y recibió un sobre grande y grueso de color marrón. No había nombre del remitente, solo el logotipo de un bufete de abogados en la esquina superior derecha. El corazón de Nerea comenzó a latir incómodamente. ¿Quién es, mamá?, preguntó Sara, que la había seguido. No lo sé, princesa. Probablemente solo sea correo basura. Ve a cambiarte, y luego almorzaremos, dijo Nerea, tratando de mantener la voz firme. Después de que Sara corrió a su habitación, Nerea se sentó en el sofá de la sala de estar. Sus manos temblaron ligeramente al romper el sobre. Dentro había una pila gruesa de papeles. La primera frase en la página superior hizo que Nerea se quedara sin aliento. Petición de disolución matrimonial. En el mundo de Nerea pareció detenerse. Sus oídos zumbaban. Releyó las palabras, esperando que sus ojos la hubieran engañado. Demandante ante Telmo, demandada, a Nerea, an motivo de la demanda a... La esposa ha incumplido totalmente sus deberes conyugales. Nerea sintió náuseas. ¿He fracasado? Había dedicado toda su vida a esta casa. Había dejado su carrera a petición de Telmo. Había cuidado de Sara Anse. Había asegurado de que las camisas de Telmo estuvieran impecables todas las mañanas.
¿Qué quería decir con he fracasado? Continuó leyendo los siguientes capítulos. Sus ojos se desenfocaron ante las demandas que Telmo estaba presentando. Las demandas eran crueles. Telmo no solo pedía el divorcio, sino que también solicitaba la custodia total de Sara, alegando que Nero era emocionalmente inestable e incapaz de criar a la niña adecuadamente. Y lo más devastador de todo, exigía la totalidad de los bienes conyugales, incluida la casa en la que vivían, con el argumento de que Nerea no había contribuido económicamente y que todos los bienes eran únicamente el resultado de los esfuerzos de Telmo. Nerea se desplomó débilmente en el frío suelo de madera. Los papeles se esparcieron a su alrededor, así que por eso Telmo había estado tan frío durante meses. Esto había sido un plan orquestado en secreto. A sus espaldas, la puerta principal se abrió. Telmo había regresado del trabajo, extrañamente temprano. Se quedó en el umbral, mirando a Nerea tirada en el suelo, y luego a los papeles esparcidos. Su expresión era fría y sin un atisbo de culpa. Cariño, ¿qué significa esto? La voz de Nerea tembló y las lágrimas comenzaron a brotar. Telmo se quitó los zapatos en silencio. Se acercó, aflojándose la corbata. No lo negó ni lo explicó. Simplemente dijo, con frialdad, Ann, es exactamente lo que leíste. Ya no quiero vivir contigo. Nerea, has fracasado. Has fracasado como esposa y como madre. ¿He fracasado? He cuidado de esta casa y he criado a Sara. ¿Cuidado de la casa? Se burló Telmo con desdén. Lo único que has hecho es gastar mi dinero. Sara necesita una madre mejor, una competent. No alguien que solo sabe llorar y quejarse como tú. Pero todos los bienes. Esta casa. Y Sara. Cariño, no puedes quitármelos. Nerea comenzó a gritar histéricamente. Telmo se agachó y la miró con una mirada penetrante, llena de odio que Nerea nunca había visto antes. ¿Puedo? Y lo haré. Mi abogado tiene todas las pruebas reunidas. No conseguirás nada. Nerea, saldrás de esta casa sin un solo euro. Telmo se levantó y se arregló el traje. Miró hacia las escaleras, asegurándose de que Sara no pudiera escuchar. Y prepárate. Telmos, una sonrisa escalofriante que congeló la sangre de Nerea. Mi abogado dice que incluso tu propia hija va a testificar en el tribunal sobre lo incompetente que eres como madre. Nerea se congeló de terror y su corazón se hizo añicos. Telmo no solo quería divorciarse de ella, quería destruirla por completo. Nerea no durmió esa noche. Después del cruel enfrentamiento, Telmo se había retirado a la habitación de invitados y había cerrado la puerta con llave, como si Nerea fuera una amenaza. Nerea pasó la noche en la habitación de su hija, sentada en la silla junto a la cama, mirando el rostro tranquilo de Sara mientras dormía. Sus lágrimas no dejaban de caer. ¿Cómo podía Telmo decir que Sara testificaría contra ella? Sara lo era todo para ella. ¿Qué le habrían dicho a la niña? Ese pensamiento la atormentaba más que cualquier otra acusación. A la mañana siguiente, Telmo actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Sara, preparó su uniforme y la llevó a la escuela. No le dirigió ni una palabra a Nerea cuando Sara preguntó por qué su madre tenía los ojos hinchados. Telmo respondió con indiferencia. Mamá no se siente muy bien, princesa. Después de que se fueron, el verdadero terror se apoderó de Nerea. Ann tenía que luchar. No podía renunciar a Sara tan fácilmente. Cogió su teléfono y buscó nombres de abogados de divorcio de renombre en la ciudad. Pero la dura realidad la golpeó pronto. Los abogados necesitaban dinero en un adelanto, una tarifa de consulta. Nerea se dio cuenta de que no tenía dinero. Durante todos esos años, Telmo solo le había dado una asignación mensual, presupuestada exactamente para las compras y los gastos escolares de Sara. Ann no había margen para ahorrar nada. Su única esperanza era la cuenta conjunta, la que creía que era el fondo de emergencia familiar. Con manos temblorosas, Nerea abrió la aplicación del banco en su teléfono. Escribió la contraseña con el corazón, martillándole. Cuando el saldo apareció en la pantalla, Nerea sintió que sus piernas fallaban. En cero. La cuenta estaba a 0 euros. No podía ser. Debería haber cientos de miles de euros allí. Nerea actualizó repetidamente, esperando un error del sistema, pero el número 0 la miraba fijamente. Abrió el historial de transacciones, y sus ojos se abrieron de par en par por el horror. Durante los últimos 6 meses, Telmo había retirado sistemáticamente grandes sumas de dinero, transfiriéndolas a otra cuenta que Nerea desconocía. La última retirada se había realizado solo 3 días antes, vaciando el resto de la cuenta. Telmo lo había planeado. No solo se iba. La había lisiado deliberadamente económicamente, para que no pudiera defenderse,
Nerea lloró, desesperada. ¿Cómo iba a contratar a un abogado sin un solo euro? Recordó sus joyas de boda. Corrió a la habitación y abrió su joyero. Solo quedaban algunas baratijas de imitación. Telmo se había llevado incluso sus herencias. En su desesperación, Nerea recordó a una vieja amiga que trabajaba en una agencia de asistencia legal. La llamó y le contó la situación. Entre sollozos, su amiga sintió pena, pero no pudo hacer mucho, excepto darle un nombre. Se llama abogado Abad, dijo su amiga. Tiene una pequeña oficina en el segundo piso de un antiguo centro comercial. No es un abogado caro, pero es honesto y dedicado. Ve a verlo. Explícale tu situación. Quizás pueda ayudarte. Nerea no tenía otra opción. Con el poco dinero que le quedaba en el bolso, cogió un taxi y se dirigió a la dirección que le había dado su amiga. La oficina del abogado Abad era exactamente como la había descrito su amiga Ann, pequeña, modesta y ubicada en el segundo piso de un edificio antiguo, con pintura desconchada. El abogado Abad era un hombre negro de mediana edad, con gafas gruesas y un comportamiento tranquilo. Escuchó pacientemente la historia de Nerea sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Cuando Nerea terminó, el abogado Abad dejó escapar un largo suspiro. Nerea, esta será una batalla difícil, dijo en voz baja. Tu marido lo ha preparado todo muy bien. No solo quiere un divorcio, quiere destruirte. Lo sé, abogado, pero no me importan los bienes. Solo quiero a Sarah Ann, por favor. Ayúdeme. No tengo dinero ahora, pero la pagaré. Le pagaré a plazos. Haré lo que sea, suplicó Nerea desesperadamente. El abogado Abad la miró por un momento. Dejemos el tema del dinero para más tarde. Nerea, lo importante ahora es que tenemos que actuar rápido. Esta demanda ya ha sido presentada. Tenemos que preparar una respuesta de inmediato. El abogado Abad le pidió a Nerea que esperara. Salió de la habitación y regresó unos minutos más tarde con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos de la demanda presentada por el lado de Telmo. El abogado de tu marido es el abogado Crespo. Es conocido por ser astuto y no dudar en usar tácticas sucias, dijo el abogado Abad con firmeza. Veamos qué pruebas han presentado. Nerea asintió. Su corazón latía con fuerza. El abogado Abad abrió la carpeta. La primera página eran fotografías. Nerea se quedó en shock al ver fotos del interior de su casa. Fotos de platos sucios apilados en la cocina, fotos de la sala de estar desordenada con juguetes, fotos de ropa sucia amontonada en la cesta de la colada. Pero esto es injusto, protestó Nerea. Esas son fotos que tomó cuando yo estaba enferma. Tuve fiebre alta durante 3 días, y Telmo no quiso ayudar en absoluto. Las tomó a propósito. Nerea, me temo que esto está manipulado para hacer que parezca que eres una persona perezosa, que no cuida la casa, dijo el abogado Abad, con una expresión amarga. Pasaron las siguientes páginas. Eran extractos de tarjetas de crédito. Nerea vio una lista de cargos por bolsos de lujo, joyas y cenas en restaurantes caros. Ella nunca había comprado esas cosas. No soy yo, no compré esas cosas. ¿Era una tarjeta adicional a tu nombre?, preguntó el abogado Abad. Sí, una adicional a Telmo la gestionaba. Me dijo que la usara si la necesitaba, pero se la llevaba con frecuencia, diciendo que su tarjeta principal había excedido el límite. Dios mío, me tendió una trampa. Nerea sintió que el mundo daba vueltas. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad de Telmo era en realidad parte de su malvado plan. Y entonces el abogado Abad se detuvo en un documento grueso al final. Y esto es lo más perjudicial, Nerea, que es abogado. Es el testimonio de un testigo experto, una psicóloga infantil. El abogado Abad le entregó el informe a Nerea. Ella leyó. El informe estaba escrito en términos clínicos fríos. Decía que la psicóloga había realizado observaciones secretas de las interacciones de Nerea con Sarah Ann. La conclusión era que Nerea era emocionalmente inestable, descuidaba las necesidades de su hija y era una madre perjudicial para el desarrollo psicológico de Sarah. El informe recomendaba la custodia total para Telmo, para la salud mental de la niña. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo se hizo esta observación? Nunca conocí una psicóloga. La voz de Nerea tembló violentamente. Según este informe, la observación se realizó en lugares públicos, en el parque, en el centro comercial, y cuando recogías a tu hija en la escuela, explicó el abogado Abad, mirándola fijamente. Esto es una locura, Sarah. Siempre pareció feliz conmigo. Esto es difamación. ¿Quién es esta psicóloga? El abogado Abad le dio la vuelta a la portada del informe. Su nombre es Valeria, una señora llamada doctora Valeria. Dijo, aquí están todas sus credenciales.
Parece muy profesional y convincente. El abogado Abad miró a Nerea seriamente. Nerea, ¿conoces a esta mujer Valeria? Nerea negó con la cabeza, confundida. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No, abogado, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. La realidad de vivir bajo el mismo techo con el hombre que planeaba destruirla era un infierno silencioso. Telmo no se había ido de casa, simplemente se había mudado a la habitación de invitados. La casa, antes cálida, ahora se sentía como un campo de batalla congelado, con minas terrestres emocionales escondidas en cada esquina. Nerea tenía que vivir con su enemigo, verlo todas las mañanas, y fingir que todo era normal delante de Sara. Telmo ejecutaba su estrategia perfectamente. Delante de la niña, era el mejor padre del mundo. Solía volver del trabajo antes de lo habitual, algo que no hacía en meses. Traía regalos caros. Una noche, regresó con una caja grande, con una princesa de dibujos animados. «Esta es tu nueva tableta, Sara», exclamó Telmo, abrazando a la niña. «Esta es mucho mejor que la vieja. Tiene mejor cámara. Y papá te instaló muchos juegos». Los ojos de Sara brillaron. «¡Guau! Gracias, papá». Nerea, que estaba doblando la ropa en la sala de estar, solo pudo tragar saliva. Le dolía el corazón. Sabía lo que Telmo estaba haciendo. Estaba comprando la lealtad de su hija. Nerea no podía competir. No tenía un euro para comprarle nada a Sara. «Verás, princesa», dijo Telmo, mirando a Nerea con una sonrisa burlona, mientras encendía la nueva tableta. «Cuando vivas con papá más tarde, podrás comprar un juguete nuevo cada semana, a diferencia de alguien que solo sabe doblar ropa». Nerea detuvo el movimiento de sus manos. Tenía un nudo en el pecho. Quería gritar. Quería insultar a Telmo, pero no podía. Delante de Sarah, si se enfadaba, solo demostraría la acusación de Telmo de que era emocionalmente inestable. Entonces, Nerea continuó doblando la ropa en silencio, con la cabeza baja, dejando que el veneno de Telmo llenara la habitación. El terror continuaba a diario. Telmo socavaba sistemáticamente la autoridad de Nerea como madre. Si Nerea preparaba la cena, Telmo venía a la cocina, probaba la comida y decía delante de Sarah: «Cariño, la sopa está un poco salada otra vez». «Está bien, mañana pediremos comida a domicilio». Si Nerea se preparaba para ayudar a Sara con la tarea, Telmo la interrumpían: «Déjame hacerlo a mí. La forma en que te enseña mamá es demasiado complicada, te confundirás». Nerea se sentía cada vez más pequeña, cada vez más invisible en su propia casa. Empezó a dudar de sí misma. ¿De verdad cocinaba mal? ¿De verdad era incapaz de enseñarle a su hija? Telmo interpretó su papel muy bien, haciendo que Nerea pareciera una mujer inepta. Sara, atrapada en el medio, comenzó a mostrar signos de confusión. Estaba claro que amaba a su madre, pero también le gustaban toda la atención y los regalos de su padre. A veces, Sara se aferraba a Nerea como si buscara protección, pero otras veces parecía incómoda, especialmente después de que Telmo le susurraba algo. Una noche, Nerea no podía dormir. Caminó en silencio hasta la habitación de Sara para asegurarse de que su hija estaba bien. Abrió la puerta ligeramente. Sara estaba durmiendo profundamente. Sobre su mesa estaba la nueva tableta que Telmo había comprado. Pero, al acercarse para arropar a Sara, vio algo extraño. La pequeña mano de Sara sostenía algo debajo de la almohada. No era su osito de peluche favorito. Nerea miró con muy cuidado. Su corazón se aceleró. Era la vieja tableta de Sara, la barata con la pantalla rota en varios lugares, la que Nerea siempre le decía que no usara, por miedo a que los trozos de cristal la hirieran. Nerea frunció el ceño. ¿Por qué Sara seguía guardando esa tableta rota? ¿Por qué esconderla debajo de la almohada cuando la tableta nueva estaba en la mesa? Nerea no lo entendió. Pensó que era solo el apego emocional de una niña a un juguete viejo. No sabía que esa tableta rota guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Regresó a su habitación. Su mente estaba aún más confundida. El clímax ocurrió unos días después. Nerea estaba esperando que Sara regresara de la escuela. Le había prometido a Sara que le haría su pastel de chocolate favorito, pero pasó una hora después de la hora de salida, y Sara no llegó. Nerea llamó a la escuela. Le dijeron que Sara había sido recogida por Telmo. El corazón de Nerea se hundió. Telmo no le había dicho nada. Llamó a Telmo varias veces, pero él no contestó. Pasaron 2 horas. Pasaron 3 horas. Nerea estaba casi loca de preocupación, caminando de un lado a otro de la sala de estar, con lágrimas en los ojos. No fue hasta las 9 de la noche que escuchó el coche de Telmo. Sara entró riendo, con una gran bolsa llena de cosas de un parque de atracciones. Detrás de ella, Telmo caminaba tranquilamente, con una sonrisa burlona.
Cariño, ¿dónde has estado? ¿Por qué te llevaste a Sara sin decírmelo? Estaba muerta de preocupación, gritó Nerea con la voz quebrada por las lágrimas y la rabia. Papá me llevó al parque País de las Maravillas, mamá. Fue muy divertido, exclamó Sara alegremente. Telmo miró a Nerea con frialdad. ¿Y qué? Soy su padre. Tengo derecho a llevarme a mi propia hija. Además, no estás haciendo nada en casa. Pero deberías haberme avisado. ¿Para qué? Para que arruinaras nuestra diversión con tu drama. Fue entonces cuando Nerea olió el perfume. Era una fragancia femenina, un olor suave, pero desconocido, que impregnaba la camisa de Telmo. No era el perfume de Nerea, ni era la colonia que Telmo solía usar. Cariño, tú... Telmo siguió la dirección de la mirada de Nerea sabía que ella lo había olido. No sé, en cambio, sonrió. Esperó a que Sara corriera a su habitación para guardar sus juguetes nuevos. A solas, Telmo se acercó a Nerea en su rostro. Estaba muy cerca, y su voz hiceó bajo, llena de veneno. ¿Lo notaste? ¿De verdad pensaste que iba a vivir para siempre con una mujer tan aburrida como tú? No eres nada comparada con ella. Nerea dio un paso atrás, jadeando. Había otra mujer. Todo esto, todas las acusaciones, no eran más que un intento de deshacerse de ella para quedarse con la otra. ¿Quién es ella?, susurró Nerea. No es asunto tuyo. Es una mujer inteligente, exitosa, que sabe cómo complacer a un hombre. A diferencia de ti, esa noche, Sara fue a la habitación de Nerea. Mamá, ¿por qué lloras? Nerea se secó las lágrimas de inmediato. Estoy bien, princesa. Solo me duele un poco la cabeza. Sara miró a su madre con una mirada difícil de descifrar. ¿De verdad estás enferma, mamá? Papá dice que como estás enferma, te pones triste y enfadada a menudo. Papá dijo que si me voy a vivir con él más tarde, mamá podrá descansar y mejorar. El corazón de Nerea se hizo añicos. Telmo estaba inyectando veneno en la mente de su pequeña hija. Había manipulado a Sara para que creyera que era un acto de bondad dejarla, porque su madre estaba enferma. Nerea abrazó a Sara con fuerza. No, estoy enferma. Solo te quiero mucho. Prometo que no me enfadaré más. Pero el daño ya estaba hecho. Nerea vio vacilación en los ojos de su hija. Telmo, que estaba escuchando la conversación desde la puerta, solo sonrió en la oscuridad. Pasó junto a Nerea, que todavía estaba aturdida, y le dio una palmadita en el hombro a su esposa, fingiendo simpatía. Disfruta tu tiempo, se burló Telmo en voz baja en el oído de Nerea. Pronto ni siquiera querrá llamarte mamá. La audiencia de mediación fue una broma cruel. Estaban sentados en una pequeña y sofocante sala. El mediador designado por el tribunal intentó encontrar un punto intermedio. El abogado Abad comenzó con voz tranquila. Telmo, Nerea, no pide mucho, solo quiere la custodia de Sara o, al menos, la custodia compartida. En cuanto a la propiedad, podemos hablar de ello. Antes de que el abogado Abad pudiera terminar, el abogado Crespo, bien vestido y caro, lo interrumpió bruscamente. No hay nada que hablar, dijo el abogado Crespo con dureza. Golpeó la carpeta que tenía en las manos sobre la mesa. La posición de nuestro cliente es clara. Nerea es la parte fallida en este matrimonio. Se ha demostrado que no ha mantenido el hogar ni ha criado a la niña. Nuestro cliente exige la custodia total para el futuro de Sara. Telmo se sentó a su lado con el rostro vacío, como si fuera la víctima. Solo quiero lo mejor para mi hija, dijo con un tono de falsa tristeza. ¿Quitarle a su madre es lo mejor para ella? Nerea, el abogado Crespo, soltó una risa baja. Nerea, si sigues insistiendo, lo llevaremos a juicio y te garantizo que todas las pruebas que tenemos te humillarán en las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, la declaración del experto. Es mejor que firmes este acuerdo. Nuestro cliente está siendo benévolo al permitirte salir de la casa sin ninguna acción legal por su parte. ¿Salir de mi casa sin nada y sin Sara? ¡Estás loco!, gritó Nerea. El mediador intentó intervenir, pero Telmo y su abogado se mostraron inflexibles. La mediación se rompió por completo. El abogado Abad le dio una palmadita en el hombro a Nerea mientras salían. Mantente fuerte, Nerea, la verdadera lucha comienza ahora. El primer día del juicio se acercó. Nerea tenía un nudo en el estómago desde la mañana. El abogado Abad le recordó que mantuviera la calma a toda costa. El tribunal era frío e intimidante, con paredes altas de madera, sillas pesadas, y el mazo del juez que parecía muy autoritario. Telmo estaba sentado en el lado opuesto, con un aspecto muy confiado con el abogado Crespo. El juicio comenzó. El abogado Crespo fue el primero. Habló con fluidez,
y su voz era alta y segura. Presentó su versión de los hechos. Mostró las fotos de la casa desordenada, acusando a Nerea de ser una ama de casa perezosa y sucia. Mostró los extractos de la tarjeta de crédito, acusando a Nerea de ser derrochadora y financieramente irresponsable. Señoría, dijo el abogado Crespo dramáticamente, mientras mi cliente Telmo trabajaba duro para ganar dinero, su esposa se quedaba en casa, gastándolo y descuidando a su hija y su hogar. Nerea quería gritar que todo era mentira, que Telmo le había tendido una trampa, que él había usado la tarjeta, que él había tomado las fotos a propósito cuando ella estaba enferma, pero lo único que podía hacer era apretar las manos debajo de la mesa. El abogado Abad la detuvo con una mirada tranquilizadora. Cuando fue el turno del abogado Abad, intentó refutar, explicó que las fotos se tomaron fuera de contexto, explicó que los extractos de la tarjeta de crédito habían sido utilizados por el propio Telmo, pero sus argumentos sonaron débiles. Era la palabra de Nerea contra la prueba física presentada por el abogado Crespo. El juez tomó notas, pero su expresión era indescifrable. Y entonces llegó el momento que Nerea más temía. El demandante llama a su testigo experto. El abogado Crespo dijo a doctora Valeria, psicóloga infantil. La puerta del tribunal se abrió. Entró una mujer. Nerea contuvo la respiración. La mujer era hermosa, muy elegante, tenía el pelo recogido de forma ordenada, vestía un blazer profesional y caminaba con pasos seguros. No parecía una mala persona en absoluto, parecía convincente. Mientras la mujer prestaba juramento, Nerea sintió el mismo perfume, la misma fragancia que impregnaba la camisa de Telmo esa noche. El corazón de Nerea se detuvo. ¿Era ella la amante de Telmo? Y se estaba haciendo pasar por psicóloga infantil. Valeria se sentó en la silla de testigos. Habló en voz baja, con dicción clara, utilizando términos psicológicos que sonaban muy profesionales e impresionantes. Sí, señoría, comenzó a testificar Valeria, respondiendo a la pregunta del abogado Crespo. He realizado observaciones del comportamiento natural de la señora Nerea y su hija Sara a lo largo de los últimos 3 meses. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos, doctora?, preguntó el abogado Crespo. Valeria abrió sus notas. Mis hallazgos fueron muy preocupantes. Encontré un patrón de comportamiento en la señora Nerea que tiende a ser inconsistente y emocionalmente volátil. Hay signos de angustia emocional significativa. Valeria comenzó a detallar las mentiras, una por una, convirtiendo los hechos en armas mortales. Primera observación. En un centro comercial Ann, la señora Nerea tiró de Sara con fuerza, hablándole en voz alta, lo que hizo que Sara llorara de miedo delante de la gente. Esto muestra una baja capacidad de regulación emocional. Nerea cerró los ojos. Recordó ese día. Sara casi se lanza por la escalera mecánica equivocada, y Nerea gritó y tiró de Sara hacia atrás, conmocionada. ¡Sara! ¡Cuidado! No estaba enfadada. Estaba aterrorizada de que Sara se hiciera daño, pero Valeria lo había convertido en abuso verbal. Segunda observación. En un parque, continuó Valeria, la señora Nerea parecía estar más absorta en su teléfono ignorando a Sara, que jugaba sola. Cuando Sara se cayó, la señora Nerea no se dio cuenta de inmediato. Cuando lo hizo, su reacción fue exagerada y tendió a la histeria, lo que traumatizó aún más a Sara por la caída. Otra mentira. Nerea, lo recordó, estaba enviando mensajes de texto sobre la lista de la compra que Telmo le había pedido. Sara tropezó y Nerea se asustó de verdad. Corrió inmediatamente, abrazó y consoló a Sara Ann. Su reacción fue la de una madre preocupada, no la de una histérica. Mi conclusión, dijo Valeria, mirando al juez con voz firme, es que la señora Nerea no tiene la capacidad emocional estable para criar a una niña de 7 años. Hay fuertes signos de síndrome de parentalización, donde la señora Nerea proyecta inconscientemente su propia infelicidad y problemas emocionales en la niña. Para la salud mental de Sara, recomiendo encarecidamente la custodia total para el padre, el señor Telmo, que es la figura más estable. La sala se quedó en silencio. El testimonio de Valeria fue muy poderoso, muy científico, muy destructivo. Es mentira, susurró Nerea al abogado Abad. Es todo mentira. Ella es la amante de Telmo. Es ella. Cálmate, Nerea, respondió el abogado Abad tensamente. No reacciones. Eso es lo que quieren. El abogado Abad se levantó para el contrainterrogatorio. ¿Intentó? Doctora Valeria, ¿está segura de que puede hacer un diagnóstico tan serio, basándose únicamente en observaciones a distancia? Valeria sonrió levemente. Al contrario, abogado, las observaciones naturales, sin que el sujeto sea consciente,
son las más precisas. No hay manipulación. Es comportamiento real puro. Le pagó el señor Telmo por este testimonio, ¿verdad? Me pagaron por mis servicios profesionales, abogado, no por mis conclusiones. Mis conclusiones son objetivas y se basan en datos de campo, replicó Valeria hábilmente. El abogado Abad se encontró en un callejón sin salida. Valeria se había escabullido muy bien. Había cubierto todos los agujeros. El juicio fue aplazado para el día. Nerea salió de la sala con las piernas temblando. Se sintió destrozada. Vio a Telmo sonriendo levemente, saludando a Valeria con una mirada de satisfacción. En el vestíbulo, Nerea se apoyó contra la pared y sollozó. Hemos perdido. Abogado. Hemos perdido. Lieutenant, el abogado Abad, permaneció en silencio por un momento. Luego miró a Telmo y Valeria, que caminaban juntos a lo lejos, discretamente separados, pero no totalmente distantes. Todavía no, Nerea, dijo el abogado Abad en voz baja, con los ojos entrecerrados. Sé que algo no está bien. La forma en que ella lo mira, cuando cree que nadie la ve, no es la forma en que una psicóloga profesional mira a un cliente. El abogado Abad se giró hacia Nerea. Tenemos que descubrir quién es ella. Realmente, unos días antes de la siguiente audiencia, el abogado Abad llamó a Nerea a su oficina. Su rostro parecía cansado. La pila de papeles sobre la mesa parecía más gruesa que antes. Nerea, intenté rastrear el historial de esta mujer. Fue directo el abogado Abad. El resultado es diferente de lo que esperábamos. El corazón de Nerea se aceleró. ¿Qué quiere decir, abogado? Sus credenciales están limpias. Demasiado limpias, suspiró el abogado Abad, frotándose el puente de la nariz. Está registrada en la Asociación de Psicólogos. Tiene una clínica registrada. Toda la documentación es perfecta. ¿O es una psicóloga real a la que Telmo contrató para que mintiera por dinero? ¿O Telmo falsificó toda esta identidad de manera muy limpia? La verdad es que no podemos atacarla acusándola de ser una psicóloga falsa. El tribunal rechazaría nuestra afirmación de inmediato. La breve esperanza que Nerea había abrigado se desvaneció al instante. ¿Entonces no podemos probar que está mintiendo? No. Simplemente no podemos probar que no es psicóloga. La única forma es refutar su testimonio. Y eso significa que tú tienes que testificar, Nerea. El abogado Abad miró a Nerea seriamente. Tienes que contar toda tu versión de la historia sobre las fotos, sobre las tarjetas de crédito, sobre el comportamiento de Telmo Ann, y lo más importante, no debes alterarte emocionalmente. El abogado Crespo definitivamente intentará provocarte, querrá que parezca histérica delante del juez. Exactamente como Valeria te describió. Nerea asintió en silencio. Lo haré, abogado. Lowent, llegó el día. Era el turno de Nerea de sentarse en la silla de testigos. Después de jurar, el abogado Abad comenzó con preguntas amables, guiando a Nerea a contar sobre su vida como ama de casa. Nerea explicó con una voz que intentaba mantenerse lo más tranquila posible. Habló sobre cómo dejó su trabajo para concentrarse en Sara. Ann explicó su rutina, desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Sobre las fotos de la casa desordenada, Nerea, ¿puedes explicar el contexto?, preguntó el abogado Abad. Sí, abogado. Esas fotos fueron tomadas por Telmo hace unos 2 meses. Yo estaba gravemente enferma, con fiebre alta durante 3 días. En ese momento, apenas podía levantarme de la cama. Le pedí a Telmo que se ocupara de la casa, pero él dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Así que la casa se desordenó mucho. No tenía energía para limpiar, explicó Nerea. Y sobre los extractos de la tarjeta de crédito. Era una tarjeta adicional a mi nombre, pero Telmo la tenía con más frecuencia. Dijo que su tarjeta principal a menudo llegaba al límite con asuntos de negocios. Yo le creí. Nunca compré esos bolsos de lujo, ni esas joyas. No supe de esos cargos hasta que los vi en los documentos de la demanda, dijo Nerea con honestidad. Vio que algunos en la galería comenzaban a susurrar. Algunos la miraron con simpatía, pero el juez permaneció en silencio. Su rostro era indescifrable. Luego llegó el turno del abogado Crespo. El astuto abogado se levantó, se arregló la corbata y caminó hacia la silla de testigos con una sonrisa burlona. Nerea, comenzó con un tono nauseabundamente dulce. Entonces, ¿quieres decir que tu marido, el señor Telmo, que trabaja duro y trae dinero a casa, te tendió una trampa a propósito? No, solo dije lo que pasó. Pero esto suena. El marido toma fotos de la casa sucia. El marido usa la tarjeta de crédito. Todo es culpa del marido. Parece que no tienes culpa de nada. ¿Eres perfecta? ¡Claro que no! No soy perfecta,
Pero no soy un fracaso. ¿No eres un fracaso? Se burló el abogado Crespo con desdén. Nerea, dijiste que estabas enferma cuando se tomaron esas fotos. ¿Tienes algún informe médico que demuestre que estuviste gravemente enferma durante 3 días? Nerea se quedó en silencio. No, fui al hospital. Solo tomé medicamentos de la farmacia. Pensé que me recuperaría. Entonces, no hay prueba, atacó el abogado Crespo rápidamente. Es solo tu palabra contra pruebas fotográficas reales. Interesante. El abogado Crespo cambió a otro tema. Sobre las tarjetas de crédito. Dices que tu marido las usó, pero la tarjeta está a tu nombre. ¿Alguna vez informaste al banco de que la tarjeta se estaba utilizando indebidamente? No. ¿Alguna vez reprendiste a tu marido? No. No dijiste nada. Esto no demuestra que eres negligente y financieramente irresponsable, ¿o significa que aprobaste todas las compras? Confiaba en él. Era mi marido. La voz de Nerea se elevó. Confianza, Sega, replicó el abogado Crespo. ¿Una confianza que arruinó las finanzas de la familia y ahora culpas a tu marido? No estoy culpando. Basta. El abogado Crespo levantó la mano, regresó a su mesa y tomó una foto grande impresa. La levantó para que el juez y todos la vieran. Señoría, solicito permiso para presentar la prueba P12. Los ojos de Nerea se abrieron de par en par por el horror. Era una foto de ella. Ella, en su habitación, unas semanas antes de que llegaran los papeles del divorcio, con el pelo revuelto, llorando y gritando. Señora Nerea, ¿puede explicar esta foto? Preguntó el abogado Crespo con un tono triunfante. Nerea tembló violentamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. ¿Esto no es una prueba real de lo que dijo la doctora Valeria? ¿Emociones volátiles? Histeria. ¿Es este el rostro de una madre competente? No lo entiende. Se lamentó Nerea, sus lágrimas corrían ahora. Esa noche, Telmo acababa de llegar a casa en él. Él me llamó esposa inútil. Dijo que yo era una carga. Means, dijo que no merecía ser la madre de Sara. Me provocó. Entonces lo admite. Atacó el abogado Crespo sin darle un respiro. ¿Admite que gritó histéricamente? ¿Admite que perdió el control? Es emocionalmente volátil, exactamente como describió la doctora Valeria, ¿verdad? No, gritó Nerean, se levantó de la silla. Me tendió una trampa. Me tomó la foto en secreto después de herirme. ¡Es un demonio! ¡Es un... ¡Basta! El mazo del juez golpeó con fuerza. Teshigu, cálmese. Séntese. Nerea, sus hombros temblaron. Se desplomó de nuevo en su silla, destrozada, todo destrozado. Se había comportado exactamente como Telmo y el abogado Crespo querían. Parecía histérica, parecía inestable, parecía la imagen de la madre fracasada que habían fabricado. Miró hacia el lado de Telmo. El hombre tenía la cabeza gacha, poniendo una mueca falsa de tristeza, como si estuviera dolido por la inestabilidad de su esposa. El abogado Crespo sonrió con aire de suficiencia. El juez negó con la cabeza lentamente. Su expresión era clara, ya había tomado partido. El juicio de ese día terminó con la destrucción total para el lado de Nerea. El abogado Abad intentó consolarla mientras salían, pero Nerea se sintió entumecida. «Se acabó, abogado», susurró débilmente. Esa noche fue la más larga de su vida. La audiencia de sentencia sería al día siguiente. Nerea sabía que iba a perder. Iba a perder a Sara Ann. Fue a la habitación de Sara Ann. Su hija ya estaba dormida. Telmo no estaba en casa, probablemente celebrando su victoria con Valeria de antemano. Nerea se sentó a los pies de la cama, acariciando el cabello de su hija. Sus lágrimas cayeron en silencio sobre la mejilla de Sara, y la niña se movió un poco. «Mamá, Sheache, vuelve a dormir, princesa», susurró Nerea, con la voz ahogada por el llanto. Abrazó a su hija con fuerza, quizás el último abrazo como madre plena. «Quiero que sepas que, pase lo que pase mañana, mamá te ama mucho. Siempre». Sintiendo la tristeza de su madre, Sara la abrazó con fuerza. «Yo también te quiero, mamá». Nerea deshizo el abrazo lentamente. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La esquina de la vieja tableta rota sobresalía de debajo de la almohada de Sara. Sara la sostenía firmemente, incluso mientras dormía. Nerea no podía entender por qué Sara estaba tan obsesionada con ese objeto roto, pero esa noche estaba demasiado destrozada para pensar más a fondo en ello. Simplemente besó a su hija en la frente y salió para enfrentar el final de su mundo. El tribunal estaba más frío de lo habitual. El aire de la mañana era pesado y sofocante. Nerea se sentó rígidamente en su silla, con los ojos hinchados y vacíos. No había dormido en toda la noche. A su lado, el abogado Abad
miraba al frente con una expresión sombría. Sabía que había hecho todo lo posible, pero, al igual que Nerea, se enfrentaban a un muro gigante. El ambiente en el lado opuesto de la sala era muy diferente. Telmo parecía renovado y confiado con un traje nuevo. Sonreía ocasionalmente e intercambiaba chistes discretos con el abogado Crespo. La victoria estaba ante sus ojos. En la galería, Nerea VOA Valeria. La mujer estaba sentada elegantemente, vestida con un vestido color crema, mirando a Nerea con una sonrisa apenas visible, la sonrisa de la vencedora. LJS entró. La sala se quedó en silencio al instante. El corazón de Nerea latía tan fuerte que le dolía. En el caso de la petición de divorcio, número de registro del Tribunal de Familia en Emero di Caso, comenzó el juez formalmente. El tema de hoy es la lectura del veredicto, pero antes de eso, solicitó que ambas partes presentaran sus argumentos finales. El abogado Crespo se levantó primero, resumió su victoria hábilmente. Señoría, dijo en voz alta, durante este juicio, hemos visto pruebas irrefutables, a la prueba fotográfica, que muestra la negligencia de la señora Nerea en las tareas domésticas, la prueba financiera, que muestra su irresponsabilidad, y, lo más importante, en el testimonio de la eminente psicóloga infantil, doctora Valeria, que presentó de forma objetiva y científica la inestabilidad emocional de la demandada. El abogado Crespo señaló a Nerea. Incluso hemos sido testigos de la conducta histérica de la señora Nerea en esta sala durante el último juicio, lo que respalda el diagnóstico de la doctora Valeria y está claramente registrado. Se giró hacia Telmo. Tenemos al señor Telmo, un padre capaz, financieramente exitoso y, sobre todo, emocionalmente estable y genuinamente preocupado por el futuro de su hija. Señoría, la elección aquí es muy clara. No se trata de castigar a la esposa, sino de salvar a la niña. Por el mejor interés de Sara, le ruego que conceda la custodia total a nuestro cliente, señor Telmo, y apruebe su solicitud de división de bienes. El abogado Crespo se sentó con una sonrisa de suficiencia. Ahora era el turno del abogado Abad Ansé. Levantó lentamente, miró alrededor de la sala sin mirar al juez. Señoría, comenzó el abogado Abad con una voz suave, pero firme. Lo que hemos presenciado aquí no es prueba, es asesinato de carácter, una difamación muy bien planeada. Las fotos pueden mentir. Se puede tomar una foto de la cocina del mejor chef del mundo en el momento equivocado y hacer que parezca sucia. Los extractos pueden manipularse, especialmente cuando una parte tiene control financiero total y la confianza de la otra. Y el testimonio del experto, el testimonio de un experto que solo observó a distancia y sacó conclusiones radicales de algunos fragmentos de incidentes, fuera de contexto, es más fuerte que el profundo amor maternal que una madre ha acumulado a lo largo de 7 años. El abogado Abad miró directamente a Telmo. Señoría, no estamos salvando a una niña, estamos presenciando a un marido codicioso que intenta deshacerse de su esposa, robarle sus bienes y quitarle cruelmente lo único que le es más preciado, a su hija. Nerea es una buena madre. Su voz tembló ligeramente de emoción. No es perfecta. Ninguna madre lo es, pero ha dedicado su vida a Sara. No permita que esta difamación bien tejida destruya ese vínculo. Le ruego que juzgue con conciencia. El abogado Abad se sentó. La sala estaba en silencio. Su argumento había sido excelente, emocional, pero Nerea sabía que no era suficiente. El juez se aclaró la garganta, se puso las gafas y abrió la gruesa carpeta que tenía delante. Este era el momento. Habiendo revisado todos los documentos de ambas partes, escuchado todos los testimonios y considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez con un tono inexpresivo. El tribunal observa que el demandante, señor Telmo, ha tenido éxito en presentar pruebas significativas. Continuó el juez. Nerea bajó la cabeza y cerró los ojos. Primero, la prueba visual, es decir, las fotografías, demostró la negligencia de la demandada señora Nerea en la gestión doméstica. Segundo, la prueba financiera demostró un desequilibrio considerable de gastos en la tarjeta de crédito a nombre de la demandada. Cada frase era un corte de cuchillo. Y lo más perjudicial, dijo el juez, su voz sonaba definitiva, es el testimonio de la testigo experta, doctora Valeria. Con respecto al estado emocional de la señora Nerea Ann, este testimonio fue desafortunadamente reforzado por la propia conducta de la demandada en el último juicio, proporcionando al tribunal una imagen muy preocupante del entorno psicológico para el crecimiento de la niña. Nerea comenzó a llorar en silencio. Se había acabado. Telmo miró a Nerea y una leve y cruel sonrisa de victoria
apareció en la comisura de su boca. Valeria, detrás de él, se sentó más erguida en su silla lista para aplaudir. Con todas las consideraciones mencionadas anteriormente, y especialmente por el mejor interés y la salud mental de la menor Sara, el juez levantó su mazo y Nerea cerró los ojos, lista para escuchar la sentencia que destruiría su vida. El tribunal determina, alto, la voz era pequeña, pero cortó el silencio del tribunal. Era clara y nítida. Todos giraron la cabeza al unísono hacia el origen de la voz. En la puerta ligeramente abierta, al fondo de la sala, estaba Sara. Estaba sola, todavía con su uniforme escolar. Obviamente, se había colado. El rostro de Telmo pasó de la arrogancia al shock y «Sara, ¿qué haces aquí?» «Sal de ahí», gritó, con pánico. «Guardia, Sara, siéntate, princesa», intentó Telmo de nuevo con voz tensa. Pero Sara no se movió. Entró en la sala. El sonido de sus pequeños pasos resonó en el suelo de mármol. No miró a su madre, que estaba perpleja con la boca abierta. No miró a su padre, que estaba furioso. Miró directamente al juez. La sala, que estaba en silencio esperando la sentencia, ahora estaba congelada. El mazo, que estaba a punto de caer, se detuvo en el aire. Los ojos del juez se abrieron de par en par, mirando a la niña en la puerta. Nariasei giró, sintiendo que su corazón se le salía del pecho. «Sara», susurró con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo su hija allí? ¿Quién la había traído? La reacción de Telmo fue la más rápida. Su rostro, un momento antes lleno de arrogancia y triunfo, ahora estaba pálido y sin sangre. Había puro terror en sus ojos. «Sara», gritó. Su voz se elevó sin el disfraz de la calma. «¿Qué haces aquí? Sal de ahí. Esto no es un patio de recreo. Guardia, ¿cómo puede entrar una niña?» Sara se encogió ante el grito de su padre, pero no retrocedió. En cambio, caminó más adentro de la sala. «Sara», papá dijo, «date la vuelta y siéntate». Telmo gritó de nuevo, ahora medio de pie. Su abogado, el abogado Crespo, también estaba confundido. Se levantó y le gritó al juez: «Señoría, esto es un ultraje procesal. Este juicio es confidencial. Una menor no debería estar aquí y no debe interrumpir el procedimiento. Ordene a su personal que retire a la niña». Nerea todavía estaba congelada, estaba confundida. Una parte de su mente se estaba destrozando por el hecho de que Sara estuviera en ese horrible lugar. La otra parte temblaba de miedo. ¿Qué iba a decir Sara? ¿Telmo había logrado envenenarla por completo? ¿Sara le diría al juez que prefería a su padre? El pensamiento le revolvió el estómago a Nerea. «Señoría, por consideración», la voz del abogado Abad sonó de repente, interrumpiendo al abogado Crespo. «Esta niña ha venido con un propósito obvio. Se trata de su futuro. No podemos ignorarla». El juez levantó la mano. Su rostro estaba serio. «¡Silencio! ¡Todos!», resonó su voz. Miró a Telmo y al abogado Crespo, silenciando sus protestas. Luego su mirada se dirigió a Sara. Su expresión se suavizó. Sara se acercó lentamente. Sus pequeños pasos resonaron con fuerza en el mármol silencioso. Se detuvo en el centro, entre las mesas de los dos abogados. Miró directamente al juez sentado en su alto estrado. «Señoría», dijo Sara con voz temblona, pero clara para toda la sala, «siento haber interrumpido». «Está bien, princesa», dijo el juez, con un tono más paternal. «¿Por qué estás aquí?» «¿Quién te trajo?» «Vinesola, mi tía me trajo, pero me colé. Escuché a mi papá decir que mi mamá es mala». Los ojos de Telmo se abrieron de par en par. «Sara, cuidado con tus palabras». «¡Silencio! Señor Telmo», gritó el juez. «Deje hablar a la niña». Nerea se tapó la boca. Las lágrimas comenzaron a fluir. Sara tragó saliva, como si estuviera reuniendo valor. Volvió a mirar al juez. Sus ojos puros y claros mostraban sinceridad. «Papá dijo que mi mamá es mala. Papá dijo que mi mamá se enfada mucho. Papá dijo que mi mamá no puede cuidarme», continuó, su voz temblando ligeramente. Nerea cerró los ojos. Este era el final. Sara iba a repetir todas las mentiras de Telmo, pero una frase hizo que Nerea abriera los ojos. «Pero, ¿puedo mostrarle algo?» Sara miró al juez con ojos suplicantes. «Algo que mi mamá no sabe». Esa frase flotó en el aire. «Algo que mi mamá no sabe». Nerea frunció el ceño. «¿Qué quería decir?» El abogado Crespo saltó de nuevo. «Señoría, esto es un disparate. Una grabación de una niña no puede usarse como prueba. Esto es una invasión de la privacidad. Grabada sin permiso. Esa grabación demostrará las mentiras de su testigo experto», replicó bruscamente el abogado Abad,
al abogado Crespo. Basta de discusión. El juez golpeó su mazo. Sus ojos, antes paternales, ahora brillaban intensamente. Presintió que había una gran mentira. Secretario, ayude a esta niña a conectar este dispositivo a los monitores del tribunal. Ahora mismo. No, gritó Telmo desesperadamente. Agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. Me opongo. Señoría, esto es una trampa. Su objeción está anotada, señor Telmo. Ahora, siéntese, ordenó el juez. Un secretario se acercó a Sara rápidamente y con cuidado, tomó la tableta rota, buscó un cable, y, momentos después, las grandes pantallas de los monitores en la pared del tribunal se pusieron negras, y luego mostraron la pantalla de inicio de la tableta de Sara ante Telmo. Se cubrió la cara. Valeria, detrás de él, pareció temblar violentamente. Sara, ahora de pie junto al secretario, miró la pantalla. No miró a Nerea ni a Telmo, estaba concentrada en su misión. Este de aquí, señaló a un archivo de video en la galería. El secretario hizo clic en el... Apareció una miniatura del video. Adelante, princesa, dijo el juez. Reproduce el video. Sara extendió su pequeño dedo índice. Pulsó el botón de reproducir en la pantalla. El video comenzó. La gran pantalla del monitor parpadeó. La filmación estaba ligeramente temblorosa e inclinada. El ángulo era bajo, como si hubiera sido grabado desde detrás de algo. Se escuchó una risa baja. Es nuestro salón, susurró Nerea, reconociendo el sofá y el gran macetero en la esquina de la sala. El video parecía haber sido tomado detrás de ese macetero, donde Sara a menudo se escondía mientras jugaban al escondite. Y luego, dos figuras entraron en la filmación. Telmo y Valeria. No Valeria con el blazer profesional como en el tribunal, sino Valeria con ropa de casa fina y cómoda. Su cabello estaba suelto. Telmo entró riendo, e inmediatamente abrazó a Valeria por detrás, besándola en el cuello. ¡Dios mío! Se escuchó una exclamación ahogada en toda la sala, al unísono. Nerea se congeló con la respiración atrapada en la garganta. Así que el perfume, sus sospechas, todo era verdad. La mujer que dio falso testimonio para arruinarla, era la misma que estaba acostándose con su marido en su casa. Al otro lado, el abogado Crespo miró el monitor con la boca abierta. Se giró hacia Telmo con una mirada de horror, como si leyera. Nunca me contaste esto. En la galería, Valeria bajó la cabeza, tratando de ocultar su rostro, y entonces las voces de las figuras en el video se escucharon claramente en el silencio del tribunal. Vas de Valeria. ¿Estás seguro de que tu plan funcionará? Tu esposa es tan estúpida. Vas de Telmo, riendo con seguridad en estúpida y sumisa. No sospechará nada. Todo el dinero ya ha sido transferido a tu cuenta, cariño. ¿Estás segura? Nerea sintió que las piernas le fallaban. Su dinero, su cuenta conjunta, había sido transferida a la cuenta de Valeria. ¡Dios!, murmuró el abogado Abad a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. El video continuó. Telmo se sentó en el sofá y acercó a Valeria su regazo. Voz de Telmo: tan pronto como salga el veredicto mañana, oficialmente tendré la custodia de Sara. Venderemos esta casa del infierno de inmediato, y nos mudaremos a Suiza. Leyos Diela. Vas de Valeria. Coqueta Annie. Sara parece muy apegada a su madre. Esta fue la parte que más le dolió a Nerea. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de Telmo en voz de Telmo. Despectiva. La niña es fácil de manejar. Solo dale una tableta nueva y se olvidará de su madre. Tú serás su nueva madre. Una madre más inteligente, más exitosa y mucho más sexy. Telmo besó a Valeria apasionadamente en el video. ¡Basta! ¡Abaki!, gritó Telmo con rabia. Saltó de su silla, intentando correr hacia la mesa del secretario para detener el video. Agentes, conténganlo, gritó el juez, con ira. Los dos alguaciles que custodiaban la puerta se movieron de inmediato. Dominaron a Telmo antes de que pudiera avanzar, doblando sus brazos hacia atrás. Telmo se retorció como un animal en una trampa. No es verdad. Está manipulado, gritó Telmo desesperadamente. ¡Siléncienlo!, ordenó el juez. Continúen el video. Quiero verlo hasta el final. El video continuó reproduciéndose, ajeno al caos en la sala. Ahora era el turno de Valeria de hablar. Vas de Valeria. Todavía estoy un poco preocupada. ¿Y mi testimonio como psicóloga? ¿Qué pasa si el abogado de Nerea lo refuta con sus observaciones? Voz de Telmo, riendo de nuevo. Ya lo preparé. La grabé la semana pasada cuando lloró histéricamente. Recuerda, voy a provocarla de nuevo en el juicio. La insultaré hasta que explote. Gritará,
y llorará delante del juez. Nerea recordó su testimonio, la foto, sus gritos. Él la había incriminado. Voz de Telmo tan pronto como se ponga histérica. Tu testimonio parecerá perfecto. El juez verá por sí mismo que es una mujer loca e inestable. Nadie le creerá. Le creerán a la doctora Valeria, la profesional. El video finalmente mostró a Telmo y Valeria brindando con copas de vino y riendo. El video terminó. La pantalla se puso negra. La sala permaneció en silencio durante unos segundos. Lo único que se escuchaba era el sollozo de Nerea y la respiración entrecortada de Telmo bajo el control de los guardias. Todos en la sala, el juez, los secretarios, la galería e incluso el abogado Crespo, miraron la pantalla negra con horror. Acababan de presenciar una conspiración malvada, muy bien planeada en fraude, perjurio, lavado de dinero y manipulación del tribunal. En la galería, algunas personas comenzaron a girar la cabeza, buscando a Valeria. «Ahi esta Islam», gritó alguien. Valeria se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. Presa del pánico, saltó de su asiento y corrió hacia la salida trasera. Sara, la pequeña heroína que acababa de ver el video reproducido, giró la cabeza. No miró a Telmo, que estaba sometido. Miró a su madre. Sus ojos puros se encontraron con los de Nerea, que estaban llenos de lágrimas. El juez, con el rostro rojo de ira, levantó su mazo. No lo dejó caer en silencio, lo golpeó con fuerza sobre la mesa. ¡Silencio! Todos. Se reanuda el tribunal. Agentes, cierren todas las salidas. Que nadie salga. Arrestada esa mujer, doctora Valeria. Inmediatamente, la sala cayó en un caos controlado. El sonido del mazo furioso del juez fue tanto una orden como una liberación de la tensión que había congelado a todos. Los dos alguaciles que acababan de someter a Telmo ahora lo arrastraron a una silla. Telmo ya no gritaba, simplemente jadeaba. Sus ojos estaban frenéticos y su caro traje estaba empapado en sudor. Sabía que se había acabado. En la puerta trasera ocurrió otro alboroto. Valeria, presa del pánico, no pudo abrir la gran puerta que el juez acababa de ordenar cerrar. Tiró de la manija y empujó en vano. Una oficial de policía la interceptó rápidamente. Valeria se desplomó en el suelo. Su máscara profesional se había caído por completo. Ya no era la psicóloga tranquila y convincente. Era solo una mujer asustada llorando histéricamente. Exactamente la imagen que había usado en las fotos para incriminar a Nerea en el Karma había llegado muy rápido y con crueldad. «Tráiganla aquí», ordenó el juez con voz fría e implacable. Los oficiales arrastraron a la sollozante Valeria al frente y la sentaron en la silla de testigos, que ahora parecía el banquillo de los acusados. Al otro lado de la sala, el abogado de Telmo, el abogado Crespo, parecía un muñeco de cera derretido. Su rostro estaba pálido y su corbata estaba torcida. Ya no miraba al juez. Miraba la pila de papeles que tenía delante, sin respuesta. Su carrera y reputación habían sido destruidas en un instante por un video de una tableta rota de una niña. Sabía que estaba implicado. Puede que no supiera sobre el affair, pero sí sabía sobre la prueba fotográfica manipulada y el testimonio preparado para incriminar a Nerea. Por su parte, seguía sentada. Observaba la escena ante sus ojos como si fuera una película. Sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un shock congelado. A su lado, el abogado Abad le dio una palmadita suave en la espalda, pero sus ojos miraban fijamente al juez, listo para el golpe final. Sara estaba de pie en silencio junto al secretario. Ella era el centro de la calma en la tormenta. Solo miraba a su madre, como si se asegurara de que estaba bien. El juez respiró hondo y se ajustó la toga. Miró a Telmo, a Valeria y luego al abogado Crespo. «Señor Telmo», comenzó el juez con una voz tranquila, pero aterradora. «Ese video es propiedad de su hija y fue grabado en su propia casa. ¿Todavía quiere insistir en que está manipulado?» Telmo levantó la cabeza. Su rostro estaba vacío. «Ella me tendió una trampa», murmuró. Fue un último intento patético. Esa mujer, Valeria, lo planeó todo. Al escuchar esto, Valeria gritó de inmediato: «¡Mentiroso! Tú me dijiste que hiciera eso. Me dijiste que te casarías conmigo. Me dijiste que transferirías todo el dinero a mi cuenta. Hice todo eso por ti. ¡Silencio!». El juez golpeó su mazo de nuevo. «Ambos sois iguales. Vuestras confesiones ya han sido registradas en el acta del tribunal». El juez se dirigió a Valeria. «Señora Valeria, usted se sentó en esta silla bajo juramento y dio falso testimonio. Utilizó sus credenciales profesionales para destruir la vida de una madre
y ayudar en un crimen. No solo violó su código de ética, sino que cometió perjurio ante este tribunal. El juez miró al abogado Crespo. Y abogado Crespo, ¿sabía o debería haber sospechado que la prueba que presentó, incluido este testimonio, era falsa? Intentó provocar a la testigo en el último juicio para que se ajustara a la narrativa falsa de su cliente. Ha deshonrado esta profesión. Me aseguraré de que el comité de ética revoque su licencia para ejercer. El abogado Crespo inclinó la cabeza, incapaz de decir nada. Finalmente, el juez miró a Telmo. Su mirada era tan penetrante que parecía desollar al hombre vivo. Señor Telmo, usted entró en este tribunal exigiendo justicia. Acusó a su esposa de fracaso, la acusó de inestabilidad, exigió sus bienes y, lo más atroz de todo, exigió separar a una niña de su madre. El juez levantó la carpeta de la demanda de Telmo y la sostuvo en el aire. Revisemos su demanda. Primero, la acusación de que la esposa fracasó y descuidó el hogar, aprobada falsa. El video acaba de demostrar que usted conspiró para difamarla. El juez arrojó una hoja de la carpeta al suelo. Segundo, la acusación de que la esposa era financieramente irresponsable y derrochadora, aprobada falsa. El video es una confesión de que usted robó dinero de su cuenta conjunta y lo transfirió a la cuenta de su amante. Esto no es solo difamación, es robo. Arrojó la segunda hoja. Tercero, la acusación de que la esposa era emocionalmente inestable, respaldada por falso testimonio de expertos en probada, como un plan descarado. El video prueba que usted conspiró para provocar a su esposa, grabarla en secreto y usar eso para engañar a este tribunal. Arrojó la tercera hoja. Toda su demanda, la voz del juez se elevó, es una pila de basura basada en mentiras, codicia y adulterio. El tribunal rechaza íntegramente la petición de divorcio presentada por el señor Telmo. El mazo golpeó con fuerza, pero el juez no había terminado. Miró al abogado Abad y a Nerea. El tribunal no se detendrá aquí. Basándose en esta nueva prueba irrefutable, el tribunal decide proteger a la víctima. 1. El juez levantó un dedo. A la custodia total de la menor, Sara se concede incondicionalmente a su madre biológica, señora Nerea. A Nerea jadeó. Las lágrimas que ahora fluían eran de alivio. Miró a Sara. 2. Continuó el juez. La demanda de divorcio del señor Telmo ha sido rechazada. Sin embargo, el tribunal sugiere que la señora Nerea presente una contrademanda ahora mismo. El abogado Abad susurró en señora Nerea. ¿Desea divorciarse de su marido? Nerea, con una voz temblorosa pero firme, miró directamente a Telmo, que ahora estaba derrotado con la cabeza gacha. Sí, exijo el divorcio ahora mismo. Pin, exclamó el juez. El tribunal concede el divorcio a la señora Nerea basándose en adulterio y fraude por parte del marido. Custodia total para la señora Nerea en 3. El juez se puso de pie. Ahora, todos los bienes a nombre del señor Telmo y la señora Valeria serán congelados inmediatamente. El tribunal ordena una investigación completa para rastrear todos los fondos robados de la señora Nerea a la casa. Actualmente ocupada es declarada propiedad total de la señora Nerea y Sara Ann y 4. La voz del juez ahora resonó por toda la sala, basándome en la prueba en video y las confesiones en esta sala. Ordeno el arresto inmediato del señor Telmo y la señora Valeria por múltiples delitos, incluida conspiración para cometer fraude, perjurio, robo doméstico y alteración de pruebas en un tribunal de justicia. ¡Llévenselos! Los alguaciles esposaron inmediatamente a Telmo. El hombre que había entrado esa mañana con arrogancia, ahora era sacado con la cabeza gacha. Pasó junto a Nerea. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Valeria también fue esposada. Sus gritos se secaron, dejando solo un rostro hinchado y desordenado. Fue arrastrada. Su carrera y su libertad se habían ido. Nerea seguía sentada, temblando. El abogado Abad sonrió de oreja a oreja. ¡Ganamos! Nerea, ganamos. Nerea no podía hablar. Simplemente se levantó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Sara corrió hacia ella. Nerea se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si estuviera abrazando a su salvadora. Lloró en sus pequeños hombros, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una madre salvada por su pequeña heroína. Las consecuencias del día del juicio se extendieron como la pólvora. La historia de la tableta rota ocupó los titulares en todas partes. La historia del marido codicioso, la psicóloga falsa y la heroína de 7 años dominó las noticias locales durante semanas. Las primeras semanas fueron un borrón para Nerea y Sara. El abogado Abad se encargó de todo. Por orden del juez, todos los bienes de Telmo y Valeria
fueron congelados. La investigación demostró que Telmo había transferido casi 1 millón de euros a la cuenta de Valeria en el último año. Todo el dinero fue incautado y devuelto a la nueva cuenta de Nerea en la casa grande y fría. Era ahora oficialmente de Nerea Ampero. Nerea ya no podía quedarse allí. Demasiados malos recuerdos, demasiadas sombras de Telmo y Valeria en cada rincón. Con el consentimiento del abogado Abad, Nerea vendió la casa. El producto de la venta fue más que suficiente para empezar una nueva vida. El castigo para los villanos fue rápido y severo. Dada la abrumadora evidencia, Telmo fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, robo y perjurio. Valeria, cuyas credenciales de psicóloga resultaron ser reales, pero utilizadas criminalmente, fue sentenciada a 8 años, y su licencia para ejercer fue revocada permanentemente. El astuto abogado Crespo fue inmediatamente inhabilitado por el Comité de Ética y enfrentó cargos criminales por su participación en la conspiración. El karma se había pagado íntegramente. 3 meses después de aquel día de juicio, se escuchó la risa de los niños en un pequeño parque verde. Nerea, con el peso de la preocupación desaparecido de su rostro, sonrió mientras observaba a Sara en el columpio. Se habían mudado no a una casa grande, sino a un apartamento modesto y acogedor de 3 habitaciones. Estaba lleno de fotos de las dos, y olía a galletas que Nerea había horneado. Nerea había iniciado un pequeño negocio de catering en casa. Sus habilidades culinarias, que Telmo siempre menospreció, ahora eran elogiadas por muchos. Los pedidos estaban llegando. Estaba ocupada y cansada, pero feliz. Era independiente. Mamá, Myra. Sara corrió hacia Nerea, que estaba sentada en un banco del parque. Sus manos estaban cubiertas de tierra. Las flores florecerán pronto. Nerea sonrió, acariciando el cabello corto de Sara Anguau. Mi hija es muy buena plantando cosas. Se sentaron una al lado de la otra por un rato, disfrutando del sol de la tarde. Había una pregunta que Nerea no había tenido la oportunidad de hacer con calma. ¿Princesa? Comenzó Nerea suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Mamá? Sara la miró con ojos claros. El video de la tableta vieja. ¿Por qué? ¿Por qué lo grabaste? Sara se quedó en silencio por un momento, como si estuviera recordando. Porque no me gustaba la tía Valeria. ¿Por qué no te gustaba? La tía Valeria fingía ser amable, sonreía a mamá y hablaba contigo en el centro comercial. Pero cuando mamá iba al baño, le decía a papá, tu esposa tarda demasiado. Y en el parque también. Me vio, pero le dijo a papá que mamá no me estaba vigilando. ¿Pero mamá? Sí me estaba vigilando. Nerea se quedó asombrada. Su pequeña hija era una observadora perspicaz. ¿Y esa noche? Continuó Sara. Papá dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero escuché su coche regresar. Quería mostrarle a papá mi nuevo dibujo, pero cuando bajé, vi a papá entrar con la tía Valeria. Papá la abrazó de inmediato. Me asusté, así que me escondí detrás del macetero. Entonces, grabé allí. Sí, usé la tableta vieja para grabar. Recordé que mamá dijo que si hay gente mala, tiene que haber pruebas. Y yo tenía la tableta vieja conmigo. El corazón de Nerea se calentó. Había olvidado que había dicho eso. Pero, princesa, preguntó Nerea de nuevo. Esta era la pregunta más importante. ¿Por qué no se lo dijiste a mamá? ¿Por qué lo guardaste en secreto? Sara se interrumpió. En voz baja, papá dijo que mamá no debería saberlo. Nerea frunció el ceño. ¿Papá te dijo eso? Sí, en el video. Papá le dijo a la tía Valeria, mi esposa es estúpida. Ella no se dará cuenta. Sara pensó que era un gran secreto, porque papá dijo que mamá no debería saberlo. Así que lo guardé en secreto. No quería que papá se enfadara si mamá se enteraba. Era la lógica pura de una niña. Había presenciado el crimen de su padre, pero lo había mantenido en secreto, porque su propio padre había dicho que la madre no debería saberlo. Entonces, ¿por qué lo mostraste en el tribunal? Porque el juez iba a quitarle Sara a mamá. Papá dijo que mamá era mala, y la tía Valeria también dijo que mamá era mala. Y eso no es verdad. Sara tenía lágrimas en los ojos. No quiero que me separen de mamá. Mama no is mala. Mamá es la mejor mamá. Así que tuve que mostrarle al juez que papá y la tía Valeria son los malos. Nerea ya no pudo contenerse. Abrazó a Sara con fuerza. Lloró lágrimas de alegría. Durante todo ese tiempo, había sufrido las acusaciones de Telmo de que era una madre fracasada. Había dudado de sí misma. Se había sentido destrozada. Pero ante ella estaba la prueba más fuerte de que no había fracasado. Había criado a una hija increíble. Una niña pura y perspicaz que podía distinguir la verdad de la falsedad. Una niña valiente,
con el coraje de actuar sola para proteger a su madre. Una niña con un puro sentido de la justicia. Gracias, princesa, susurró Nerea en el pelo de su hija. Gracias por salvarme. Sara la abrazó. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Sara. Nerea deshizo el abrazo y miró el rostro brillante de su hija. Finalmente, lo entendió. Nunca había fracasado. Simplemente había criado a una heroína. Y ahora, ambas eran libres para un nuevo comienzo.